Hola, mi nombre es Roberto Ramírez Basterrechea, soy doctor en Economía Política y experto en gobiernos y ciudades digitales. Les doy la bienvenida a este canal Gobernanza Ciudadana y Digital. Bueno, quiero darle la bienvenida hoy nuevamente a este canal de Gobernanza Ciudadana Digital. Hoy tenemos a una persona muy especial que viene de un entorno distinto a ese mundo empresarial o a ese mundo tecnológico o de gobierno. Está más orientada a la parte espiritual. Tenemos con nosotros al padre Freites, que él ya nos comentará qué está haciendo, dónde está y cuáles son en sí todo eso que le acompaña a él y su mensaje, sobre todo ese mensaje espiritual que hoy nos hace tanta falta y que sí que es cierto, qué mejor persona que él que ha manejado y que maneja pues lo que es la espiritualidad y un mensaje positivo para los venezolanos. Padre, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Roberto. Es un placer, por ejemplo, para mí poder compartir con ustedes algunos de los aspectos fundamentales de nuestra vida, porque creo que dicen o se siente que una de las grandes enfermedades del mundo actual o de nuestra sociedad es la falta de fe, es una crisis de identidad, una crisis moral. Yo no lo creo así tan definitivamente porque nosotros estamos llamados a descubrir que la fe es esa fuerza interior que nos ayuda a desarrollar nuestra conciencia para poder comprender e interpretar la realidad. Ante todo, como bien decía aquel gran filósofo socrático, Sócrates, conócete a ti mismo. Mientras el hombre no se conoce a sí mismo, no hace un esfuerzo de una introspección, de una reflexión, de pensar qué es lo que quiero, cuál es el propósito de mi vida, cuál es el sentido de mi existencia, entonces estamos expuestos a que cualquier viento, aire, movimiento, ideología nos atrape, nos disperse y nos manipule y nos ayude a retorcer nuestra identidad y nuestra cultura. Por lo tanto, la fe es ese eje transversal que nos ayuda a buscar el sentido de nuestra existencia. Y para ello es necesario buscar y pedir sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Es lo que nos ayuda a conducir nuestra vida en la búsqueda del bien, tanto personal como colectivo, porque el anhelo más profundo de toda persona es el anhelo de felicidad. Todos llevamos esa impronta en lo más íntimo del alma y está en el proyecto de la inteligencia divina de Dios cuando crea al hombre, nos dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Y el Salmo 8 nos dice, la gloria de Dios es la felicidad del hombre viviente. Es decir, que lo más importante que Dios, como concepto de padre, generador, principio, creador, es contemplar la hermosura de su obra. Y cada ser humano es un milagro de amor y cada quien tiene el derecho de construir su propio proyecto de vida, ya que cada hombre, cada persona es un ser único e irrepetible. Por lo tanto, hoy más que nunca, el ser humano, la persona necesita encontrarse consigo mismo y pensar cuál es mi propósito, dónde estoy, qué estoy haciendo con mi vida. No puedes dejar que te pisoteen tu dignidad, no puedes permitir que te conculquen tus derechos humanos, no puedes permitir que te quiten la grandeza del ser humano, que es la libertad de pensar, de ser, de existir y de moverte siempre increciendo, buscando siempre lo mejor. Pues considero que el hombre de hoy necesita esa fuerza interior que lo determina lo que llaman los griegos la ética o el etikos, que es la capacidad de quitarse, de conducir su propia conducta, de buscar cuáles son sus valores, sus virtudes, sus cualidades, sus anhelos y esperanzas. Creo que hoy más que nunca, Roberto, en una sociedad, digamos, como estamos en la cultura de la instantaneidad. Todo quiere ser, estamos en esa fase del relativismo subjetivo, donde cada quien le quiere dar sentido y explicación, y se confunde todo, donde a lo malo parece bueno y lo bueno parece malo, y se le va dando validez a todo, y se genera una conflictividad y confusión sobre todo, y de ahí nacen todas las rivalidades, la envidia, el odio, el resentimiento, y en la medida que nosotros caminamos en esa duda, en ese temor, en esa desconfianza,
lo que generamos es angustia, temor, y por lo tanto hoy lo que más necesitamos es confianza y hay razones para esperar. No todo está perdido. Las cosas, las crisis, como bien decía aquel gran científico alemán, Albert Einstein, la mayor bendición que le puede suceder a un hombre o a un pueblo son las crisis, porque ellas nos ayudan a descubrir la causa de esas crisis, a desarrollar todas nuestras estrategias, capacidades o habilidades para superar la crisis y no quedarnos contemplando la crisis. Ay, que si éramos felices y no lo sabíamos. Ay, lo que pudo haber sido y no fue. Ay, es que si hubiera llegado a la luna. Ya hay gente que está comprando parcelas en Marte, pero todavía no está contenta con decidir o comprender cuál es tu realidad aquí en esta tierra, en este universo donde nos movemos, vivimos y existimos. Entonces, el hombre tiene que buscar el sentido a su existencia. ¿Cuál es el porvenir del hombre, de la persona y de la sociedad? Mm. Padre, hace poco escribí un artículo que se llamaba la falsa espiritualidad y ello dio a origen, y me permite sacar un poco alguna pregunta sobre ello, ¿no? En medio de tanta manipulación espiritual y medios inducidos de desesperanza, que usted bien lo comentaba ahora, ¿dónde está hoy la verdadera fe del pueblo venezolano? ¿Cómo podemos recuperar esa fe y dónde está esa verdadera fe del venezolano? Mira, el tema fundamental es que esto ya no es un problema nacional, no es un problema venezolano, es un problema casi global, como bien lo definía McLuhan. Estamos en la aldea global, que el efecto dominó, que un problema en China se siente en todos lados. Veamos lo que está pasando aquí, que unas decisiones de Estados Unidos se está repercutiendo en el mundo. Entonces se generan muchas crisis, pero en el ámbito de la fe, vemos que la fe es esa tendencia del ser humano de conectarse con su yo profundo y con la trascendencia, es decir, con la naturaleza, con el creador, como también decía aquel gran filósofo holandés, Baruch Spinoza, que cuando le preguntaban tanto a él y a Einstein sobre Dios, él decía, yo creo en el Dios que está en el sol, que está en el agua, que está en los astros, que está en la tierra, que está en la creación, que está en la luna, que está en el ser humano, es el Dios de la vida. Y por lo tanto, hay también un elemento que es importante. La fe se presta para todo y hasta Dios se presta para todo, para que lo manipulen, para que lo usen los brujos, los hechiceros, los musulmanes, los ateos, todo. Entonces se da lo que es una pérdida de la identidad porque no hay un conocimiento teológico. Cuando hablo de teológico es el conocimiento o el estudio sobre Dios. A Dios no lo abarca solamente un concepto, una idea o una definición. Dios es la vida. Y por eso cuando se le pregunta en aquella crisis profunda que vivió el pueblo de Israel en la dispersión, huyendo de la explotación y la esclavitud del reino babilónico, del reino asirio y después de los persas y por último también del imperio egipcio y romano, estaba desesperado y decía, ¿cuál es el nombre de Dios? Y cuando Dios le dice, ego sum axum, ego eimi en griego, yo soy el que soy, es decir, yo soy la vida. Y cada ser que respire alaba al Señor. ¿Qué significa todo esto? Que proliferan las religiones, proliferan las sectas, proliferan los movimientos sociopolíticos, ideológicos. Ahí vemos el islamismo, que ellos crean el Estado teocrático. Ahí vemos tantas tendencias. Entonces, en nombre de la fe, es un elemento fundamental porque sirve para manipular las conciencias y sembrar el miedo a ese Dios y el temor no es de Dios. El temor no es de Dios. Lamentablemente nos han sembrado la idea, la falsa idea de un Dios que castiga, de un Dios que está como pendiente con un bate o con un tolete esperando a ver si te equivocaste para acabarte, para destruirte. Dios no creó la muerte, Dios goza es con la vida y Dios no disfruta de la pérdida o la muerte de ningún ser viviente. ¿Qué sucede? Que esto es un proyecto muy antiguo. Los persas, los judíos, los hebreos se fabricaban ídolos, dioses. Ahí tenemos todos los brujos que Chávez se construyó, los que les consultaba. Tenemos todos los brujos que Maduro maneja, que Dios ha dado, porque el demonio es esa fuerza destructiva, es el adversario de la luz, de la verdad, de la libertad.
Y como es adversario, todo lo bueno hay que destruirlo, todo lo bueno hay que atacarlo. Para ellos implantar un modelo según sus criterios y por ello crean constituciones, revoluciones, cambian el sentido de todas las cosas, de los nombres, cambian la moneda, pero ellos por donde pasa arrasan. Bien decía aquel gran canciller inglés, Winston Churchill, que al comunismo se le entrega el desierto del Sahara y el Sahara se quedará sin arena. Venezuela se entregó o le permitimos que se implantara un régimen totalitario, dictatorial, criminal, como lo implantó Chávez por la asesoría de Fidel Castro. Ahí tenemos Venezuela sin petróleo, sin gasolina, sin hospitales, sin comida, hambre, miseria, destrucción. Ahí tenemos Cuba, mejor productor de América Latina en café, en azúcar, en tabaco, y ahí está Cuba. ¿Qué es lo que deja el comunismo? Hambre, miseria, destrucción, pobreza, porque la ideología de ellos en nombre del hombre nuevo es sembrar el odio, las envidias, las luchas sociales, las rivalidades. Y entonces, como le ofrecen, porque son encantadores de serpiente y a la gente, a los pueblos, les gusta que les vendan mesías, el que les diga, por ejemplo, paz total, como anuncia este bandido guerrillero delincuente de Colombia, Petro, ofrece una paz total. El otro ofrece pobreza cero, corrupción cero. Chávez, la bandera que usó este bandido fue la corrupción. Y no ha habido en la historia republicana de Venezuela un régimen tan corrupto y tan destructor como el régimen castrocomunista chavista. Entonces, ¿qué supone? ¿Qué nos toca a nosotros como pastores, como personas de a pie, del bien común? Iluminar las conciencias, darse cuenta cómo es posible que viendo todo el proceso de destrucción en el cual han hundido a Venezuela, nosotros sigamos permitiendo que ellos perduren en el poder. Entonces, ¿qué significa? Que el diagnóstico ha estado equivocado de lado y lado. Por ejemplo, en este proceso de la implantación del régimen, no tenemos que decir, bueno, que toda la culpa es de Chávez y que es de los chavistas, que es de Maduro, que es de Diosdado, que es de Vladimir Padrino. Es también de los miembros opositores que ellos se equivocaron y se equivocaron en el diagnóstico y aún siguen jugando con el destino de los venezolanos. Y yo estoy comprometido en la lucha por los venezolanos. Yo no pertenezco ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al de arriba, ni al de abajo. Yo pertenezco a lo que es la misión fundamental de un sacerdote, que es defender la libertad y los derechos de toda persona, no del que sea comunista, del que sea chavista, es de toda persona humana. De tal manera que nosotros, los seres humanos, no podemos vivir sin esperanza, no podemos vivir sin confianza. Pero ¿de qué te sirve a ti creer en un líder o en una líder o en un grupo cuando usted no cree en usted mismo, cuando usted perdió la confianza en sí mismo? Entonces, ¿qué significa? Creer en esa fuerza de la palabra de Dios que dice, Venezuela, ponte de pie, levántate, yo soy tu Dios, yo te liberaré, pero yo te libero si tú quieres, porque Dios, la gran debilidad de ese Dios de la vida en el cual creemos es que respeta la libertad de cada pueblo, respeta la libertad de cada persona y cada persona elige el destino que ellos quieren. De tal manera, querido Roberto, que los seres humanos, en realidad, los venezolanos, este tiempo de crisis, mire, es que se mezclan tantos factores: engaño, frustración, desencanto, y que terminamos haciéndole un canto al desencanto, y ahí vemos que ya hay más de 46.000 venezolanos que ya están dispuestos a salir en este mismo mes en el exilio. ¿Por qué? Porque no soportan la esclavitud, la opresión, la miseria, la incapacidad y la impotencia. ¿Quiénes nos han vendido? Los mismos opositores. Ahí vemos a Ramos Alud, ahí vemos a Rosales, ahí vemos a Caprilitos y Caprilotes y el otro, a todos. ¿Qué significa? Que ellos son corresponsables del desastre de Venezuela. El mismo Capriles y Leopoldo López no quisieron aceptar y reconocer que había un fraude instalado en el 2002 y en el 2004. Entonces, mi tarea ha sido siempre buscar el diálogo con los actores políticos, buscar el diálogo con la sociedad, pero por eso me convertí en una persona, estando en la Secretaría de la Conferencia Episcopal Venezolana,
me convertí incómodo porque yo nunca le tuve miedo de decirle a Chávez y tuve encuentros con él, encuentros personales, entrevistas con él. Yo estaba director de Radio Vaticano para América Latina y el Caribe y entonces me tocaba entrevistar a los jefes de Estado y resulta que él no sabía que yo era venezolano, pero después hice estudios políticos y el planteamiento mío era la incidencia del Foro de Sao Paulo en América Latina y el desmantelamiento de todas las democracias. Esto es un proyecto global. Los mismos opositores, ahí vemos otra vez invitando a elecciones regionales. Ahí vemos, ya han pasado cuántos meses, ya vamos para 9 meses donde perdón, Maduro fue derrotado. La victoria política la logramos, pero ahora se requiere la ejecución, porque se ofrecen cosas y engañan al pueblo y confunden al pueblo. Con todo respeto, yo reconozco que Edmundo González Urrutia ganó, pero entonces usted vuelve a seguir la misma dinámica que desencanta al pueblo. El 10 de enero estaré en Venezuela, como sea, y asumiré y me juramentaré. Dice, voy a llegar a... Entonces, ¿dónde estás? Ya pasan al silencio. Y el comunismo o el marxismo o el madurismo, ellos siempre están ganando tiempo, pero los opositores le entran en el juego porque lo que ofrece el demonio, queridos hermanos, porque perdónenme que diga esta expresión a todos los amigos que van a escuchar este programa. Yo no soy juez ni mi intención es, pero tanto Chávez, Maduro, Fidel Castro, Gaddafi, trabajan para el diablo. ¿Y qué es el diablo? Es la fuerza del mal. Y ese mal está poseído en personas que son capaces de incidir, de influir en la mentalidad y crean una matriz de opinión. Vean lo que está pasando en Venezuela. Pero yo sí tengo fe, queridos hermanos venezolanos, venezolanas, donde quiera que se encuentren, este año, no soy profeta ni hijo de profeta, pero antes de que termine este año 2025, nosotros tenemos que desmantelar y desalojar del poder a estos tiranos, porque en Venezuela no existe gobierno, no existe dictadura, no existe comunismo, lo que existe es una estructura criminal que han criminalizado todas las estructuras del Estado y han desmantelado el país. No existe país, no existe nación, no existe territorio venezolano, ya hay más de 8 estados venezolanos bajo el control de la FARC y el ELN, el ámbito minero, todos esos redes. Existe una estructura constitucional que ellos crearon y que muchos políticos no conocen. Se llama la constitución militar o del régimen militar venezolano que ya es supraconstitucional, está por encima de la constitución que ellos crearon en el 99. Y eso no lo conocen, es decir, que el capo de capo es Maduro y quien lo sostiene son todos los militares. Entonces tenemos que trabajar desde los ámbitos que nos toquen, en ir atacando, persiguiendo, poniéndole límites, condiciones a toda su estructura jerárquica de los militares, generales, coroneles que los mantienen, porque tienen que meterle sanciones a ellos, conculcarle todos sus bienes, sus propiedades, sus cuentas bancarias, impedirle que entren a Europa, impedirle que entren a los Estados Unidos de Norteamérica, impedirle a que entren a cualquier país que esté en íntima conexión con el sistema democrático, porque Venezuela no existe constitución, no existe. Sí. Venezuela lo que existe es una estructura criminal y por lo tanto ella hay que atacarla, ese es el cáncer y por lo tanto nosotros tenemos que mantener firme nuestra esperanza. Todo tiene su tiempo. Yo le digo a los venezolanos, este año salimos y si no salimos, bueno, ya tendré yo que refugiarme, no sé si por allá en el limbo, no sé dónde irme ya. Padre, dentro de estos medios que se han utilizado para difundir información, para generar más presión sobre la sociedad, el mundo digital tiene esa característica, tiene dos caras, una parte negativa y una parte positiva. Em, pero quisiera enfocarme, porque en este canal también hablamos de digitalización, de innovación y tecnología. Em, Quisiera enfocarme en la iglesia. ¿Cómo puede la iglesia adaptarse para seguir acompañando espiritualmente a las personas sin perder su esencia? ¿Cree que la tecnología puede ser una herramienta para fortalecer la fe y la comunidad religiosa? Mira, yo considero que todos los medios de comunicación, los tecnológicos, son instrumentos maravillosos que
haciendo buen uso de ellos podemos lograr maravillas, cambios, transformaciones, porque no olvidemos que uno de los métodos que aplica el sistema totalitario es la hegemonía comunicacional. Ellos controlan los medios de comunicación social. Siempre los medios han estado secuestrados o al servicio de corrientes políticas e ideológicas. En Estados Unidos, por ejemplo, el 90% de los medios de comunicación están bajo el control de los demócratas. ¿Y qué sucede con... Mira, el Vaticano creó un documento, he estado como consultor del Pontificio Consejo de las Comunicaciones Sociales, que se llama Intermirífica. Te estoy hablando del año 98, 2000. En eso se hizo un análisis sobre el avance de las nuevas tecnologías. Ya estaban apareciendo las nuevas plataformas, el Internet. Entonces la iglesia los ve como instrumentos maravillosos, pero al mismo tiempo no los sabe usar o no los usa correctamente. Entonces, son para mí los medios de comunicación. ¿Qué tal que no tuviésemos, Roberto, para hacerme esta entrevista, yo no tuviese que mover a Alemania o Correcto. tuviese que montar unas cámaras, fibra óptica y todo lo demás? Estos son instrumentos maravillosos que tenemos que orientarlos, pero también porque esto genera es movimiento, es economía, esto genera platica. Si yo me meto, que me insisten, padre, métase en YouTube, tal y qué sé yo, y ustedes, entonces por tantos mensajes que yo envío, empiezan a pagarme y a pagarme y a pagarme. Y hay gente que ha hecho, los influencers, por ejemplo, ¿cuántos influencers se dedican tiempo que no tienen nada que hacer? Son unos vagos, los invitan a inventar pendejadas, a decir pendejadas, a confundir, a hacer montaje y tal y qué sé yo, y eso dispersa, porque estamos en el mundo de la instantaneidad. La gente Mm, quiere información. ¿Y cuál es el problema, Roberto? Que los medios son tan maravillosos, pero hay una invasión que a veces la gente no tiene ni tiempo ni para meditar ni para pensar, que no has terminado de leer un mensaje que te llegó cuando te están llegando 10.000 por otra parte. sí. Entonces hay una dispersión y una confusión y lo que se genera es rivalidades, intrigas, vanidad, superficialidad y se dedica. Entonces creo que tenemos una responsabilidad, tanto en la iglesia. Lo que pasa es que estos sistemas lo que ayudan es a ahogar para que no brille la luz, para que no brille la verdad. Ya lo decía el presidente Lyndon Johnson en Estados Unidos en uno de sus proyectos, que América Latina no será nuestra mientras sea guadalupana. Por eso había que invadirla de muchas sectas y tenían dentro de ese plan invadir América Latina, comenzando por Centroamérica, meterle 400.000 sectas y ahí vemos todos los testigos de Jehová, bueno, los cristianos, todo. Entonces, ¿qué significa el principio de Maquiavelo? Divide y vencerás. Así Ya. estamos en Venezuela. Los partidos políticos se caen a toletazo entre ellos. Se cayeron a toletazo. Se cayó la antipolítica, los antipartidos. Destruyeron a las instituciones que más o menos tenían proyectos políticos como Acción Democrática, COPE. Lo perdieron, se dispersaron, se confundieron. Mira que el chavismo nació de COPEI y de Acción Democrática, de la causa R y de Unión Republicana Democrática. Entonces también del MAS. Entonces nosotros decimos, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde salieron estos monstruos? Salieron de los mismos que estaban acostumbrados a enriquecerse, el papá que les dé todo, el Estado que les resuelva todo. Entonces crean una sociedad parasitaria. Y Mm, nosotros para recuperar nuestra esperanza, tenemos que enfrentar esa cultura que Chávez la convirtió en efectivísima, que fueron crear muchas misiones, misión Relámpago, misión Un Barrio Adentro, misión Vuelvan Cara, misión Rivas, tantas misiones que hasta secuestra el nombre propio de lo que es la iglesia, la misión de la iglesia. Entonces ellos son muy astutos y en cuanto a medio de comunicación, ellos lo saben utilizar porque primero los conculcan, luego crean sistemas, crean redes y eso tiene la gente atolondrada. Entonces es un proyecto perverso y allí es donde los venezolanos que todavía tienen deseos de cambios profundos, tenemos que seguir arrimando al mingo, ¿no? Trabajando, trabajando sin dejar. Yo sigo luchando por los venezolanos y cada vez que me llega una persona. Padre, ¿qué va a pasar? Mira, yo no soy mago, yo no tengo la respuesta, yo no tengo una bolita de cristal. Depende de ti, depende de mí. ¿Qué significa? Que tú vas a una reunión, que tú vas, entonces no tengas miedo en proclamar tu posición. Y tenemos que estar claros, yo como venezolano, como sacerdote y como ciudadano, tengo la responsabilidad de alzar mi voz y denunciar toda esta estructura criminal, todas las alianzas que tienen, porque es un Estado
o una estructura que proteja a los terroristas, que estimule el narcotráfico, que el cartel de los soles. Es decir, ya nosotros nos tenemos estado, es decir, los delincuentes están en el poder, llegaron al máximo extremo, por lo tanto ellos se absolutizan en el poder y no quieren ceder. Entonces, los de la oposición, mire, da una vergüenza y es una vergüenza que estos supuestos opositores, que son unos miopes políticos, sigan lanzándose que ahora sí decide, venga elección. ¿Desde cuándo escuchamos a Capriles y a Leopoldo López y a toda esa cuerda de cooperadores del sistema? Dicen que ahora sí una avalancha, vamos a votar. Y se le movió, inclusive nosotros como conferencia episcopal apoyamos. Entonces la iglesia tiene que recuperar su papel protagónico, ponerse al servicio de los pobres, ponerse al servicio de las comunidades, hablar aunque los persigan o repriman. A mí, yo estoy expulsado de Venezuela, pero no me arrepiento que me hayan expulsado, porque tuve la fuerza moral, la fuerza de convicción, de convicción de que no podíamos quedarnos callados, porque Chávez inclusive pretendió dividir a la iglesia, crear una iglesia popular en el Parlamento Interreligioso de la República Bolivariana de Venezuela. Me tocó vivir todas esas fases de los cambios profundos que se estaban implantando. Inclusive algunos obispos no creían cuando yo les decía que estén alertas porque Chávez va a implantar una dictadura de corte estaliniano. Se reían de mí. No, chico, tú estás loco, porque ellos compraron a varios obispos. A mí me trataron de comprar casi con $2 millones para que yo denunciara. Y yo lo único que tenía era como 800 bolívares en el Banco del Caribe. Entonces, el tema de ellos corrompe y vencerá. ¿Qué es lo que hizo fue el demonio ante Jesucristo? Corromperlo, proponerle. Romperlo. Y entonces, ven, póstrate, tienes hambre, pídeme, haz que esas piedras se conviertan en pan. Tú eres el Hijo de Dios, haz que los ángeles te recojan. Ven acá, te muestro todos los reinos y todos los poderes del mundo, póstrate ante mí y te lo daré todo. ¿Cuáles son los pactos diabólicos que ellos establecen? ¿Cuál es el pacto diabólico que establecieron en el juramento del Samán de Güere? Lo que pasa es que los venezolanos tenemos una memoria muy corta y nos dejamos llevar solamente por los medios de comunicación social, los cuales tienen gran responsabilidad en este proceso histórico de Venezuela, porque los principales medios de comunicación social, el gran sector empresarial se arrodilló ante Chávez y se puso a su disposición. Ahí tenemos a los bultos que ponían sus aviones, le ponían todo a Chávez. Ahí tenemos los medios de comunicación social, no voy a mencionar porque tengo amistad con algunos, pero ellos fueron colaboradores directos. Ellos crearon la matriz y pusieron a Chávez como el Salvador, que Chávez era el que iba a salvar a Venezuela. Y me reservo los nombres porque aquí como vivimos de denuncias y de demandas, ya yo no quiero estar todavía preso. Yo quiero seguir en la libertad para luchar por la libertad de los venezolanos. Padre, usted hace poco escribió, o recientemente, unas palabras que a mí personalmente me gustaron mucho y fueron muy conmovedoras tras la canonización del doctor José Gregorio Hernández, uno de los pues, venezolanos que ha hecho en ese campo de la salud y bueno, en otros campos también un gran impacto, ha dejado una buena huella, donde hace un llamado a la fe, justamente lo que venimos conversando, la sanción y la liberación de Venezuela, desde esa luz espiritual que usted transmite, ¿qué mensaje final quiere enviarles hoy a los venezolanos desde un punto de vista optimista que han perdido la esperanza y sienten que su país ya no tiene salida, como usted bien lo mencionaba con esas preguntas que a veces le hacen? Mira, me viene a la memoria, gracias por esta pregunta, en uno de los viajes que me tocaba con el Papa Juan Pablo II, yo como estaba responsable de Radio Vaticano, le hice un periodista en la rueda de prensa que normalmente se realiza dentro del avión cuando ya alzamos vuelo y vamos a 19.000 pies de altura. Le preguntaron, Santo Padre, ¿qué piensa usted de los venezolanos? Y el Papa se quedó pensando y dijo, yo pienso que los venezolanos son mejor de lo que ellos creen y mejor de los que otros piensan de ellos mismos. Eso me dio a mí una clave para que se revela ahorita con esta posición de la canonización del doctor José Gregorio Hernández, que le tocó vivir y ejercer su ministerio, que tuvo una vocación hacia el sacerdocio en dos oportunidades, optó por el sacerdocio y se fue a la Cartuja de Certosa, allá en la Toscana, y ahí tuve la oportunidad de ir con todos los obispos de Venezuela en el año 2000. Entonces, ver el nivel de espiritualidad en una Venezuela Sí.
en crisis, en pobreza, en necesidad, donde él mismo salía a comprar la medicina a los pacientes y en ese momento sucede la tragedia. También tenemos que alegrarnos los venezolanos porque en ese paralelismo de esta crisis, el Papa acaba de aprobar la canonización de otra santa mujer, la hermana Carmen Rendiles, que es una religiosa que nació impedida con un brazo, pero eso no la limitó a ella para dedicarse a la educación, para explorar su vocación dentro de una comunidad francesa y después crea las siervas de Jesús. Con esto te quiero decir, querido Roberto, que en Venezuela hay una reserva moral. Hay gente tan buena como usted, como otros profesionales. En Estados Unidos hay médicos que están dirigiendo clínicas en el campo de cardiología, en el campo de la gastroenterología. Y si ves en la música también, y si vemos en el arte, Venezuela es una cultura que tiene un pueblo que tiene una reserva hermosísima, maravillosa, pero a veces no nos podemos aplastarnos o permitir que ahora que con los que estos bandidos del Tren de Aragua nos meten en un mismo saco que por donde llegamos. A mí me ha tocado recorrer Colombia, Brasil, Perú, Ecuador. Cuando he ido por estos países en los últimos años, vemos que los venezolanos somos vistos como una plaga y nos han visto mal. ¿Por qué? Porque en Colombia ustedes vieron que el Tren de Aragua se dedicaba los sicarios a descuartizar personas, a robar y a secuestrar, porque la misma Lina Ron y también la comandante Foforito, que fue ministro del sistema penitenciario, tenían 40.000 pranes en Venezuela, en las cárceles, lo soltaron a lo de Tocorón y por eso hay un artículo bien interesante que acaba de escribir el doctor Asdrúbal Aguiar, la República de Tocorón. Es decir, el régimen creó una república paralela con estos delincuentes, con estos criminales, con estos pranes, que a propósito aclaro lo que significa pran. Pran significa preso, reincidente, asesino nato, que son los que extorsionan, trafican drogas, asesinan, secuestran, y esos los utilizaban ellos para las protestas, para como no usaban uniformes, para que no les cayera ninguna decisión sobre organismos de seguridad del Estado. Entonces crearon los delincuentes porque eran los que reprimían, los que mataban, los que perseguían. Entonces el Estado quedaba incólume, no se atacaba. Entonces esto es algo delicado, pero sí les puedo decir a los venezolanos, hermano, como dicen ese eslogan de la vino tinto, chamo, tengo fe. Chamo, tengo fe. Eso es lo que tenemos que decir. Yo tengo fe. Esto va a pasar. Y se cumple en la Sagrada Escritura en el Eclesiástico, capítulo 3. Todo tiene su tiempo y su momento. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de pelear, tiempo de descansar, tiempo de trabajar. Y todo tiene su tiempo. Entonces, ¿qué les pido? Paciencia, pero no anestesia. Porque la anestesia es como una resignación para que tú no sientas nada y digas, bueno, nos tocó, no, no nos tocó, no. Usted tiene que buscar la solución desde el ámbito o la acera en la que usted se encuentre. ¿Y cómo se hace? Despertando la conciencia, iluminando. Mire, tú y yo podemos sumar y los buenos somos más. No podemos permitir que un grupo, que 2.000 militares, que son los que estén, porque Venezuela tiene más generales que Estados Unidos y más generales que China. Entonces, ¿qué significa? Que esto nos plantea retos y desafíos y todo reto o desafío requiere esfuerzo. Por lo tanto, les invito a orar, intensificar la oración, a pedirle a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría, ayúdame a fortalecer mi voluntad, ayúdame a tomar decisiones claras, firmes, con propósitos definidos, porque el propósito es el mismo. Dios tomó la decisión, liberar a Venezuela. Ahora, los venezolanos deciden, ¿ustedes quieren seguir sometidos a esta estructura criminal? ¿Ustedes quieren liberarse? Entonces, vengan a mí, volteemos nuestra mirada hacia Dios, que es el Dios de la justicia, porque la fe, Roberto, es una búsqueda constante de la justicia, pero muchos usan la fe para meter miedo, para tranquilizar y resignarse y así ver que todo es un castigo, que todo lo que nos está sucediendo es porque Dios lo quiere. Dios no quiere la opresión de su pueblo. Por eso él mismo dice en la Sagrada Escritura, yo mismo he decidido a liberar porque he escuchado el clamor, el sufrimiento de mi pueblo. Y esto es lo que los venezolanos tenemos que insistir, perseverar. Dios mío, tú eres nuestro auxilio, ayúdanos, danos la luz, danos la fuerza, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para luchar contra nuestro enemigo, que son las fuerzas satánicas de este régimen criminal. Padre, me quedo con esa introspección que usted ha hecho. Me parece
que ese llamado a nuevamente reencontrarnos con nuestra fe y responder esa pregunta de dónde está nuestra fe. Creo que la fe real no paraliza, la fe real da fuerzas para actuar. Padre, muchísimas gracias por su palabra y siempre bienvenido a este canal. Cuando usted bien lo considere, tiene aquí una puerta abierta para conversar con todos, porque no solamente estoy yo aquí escuchándole, sino estamos todos escuchando el mensaje que usted nos está dando. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Roberto, y que Dios les bendiga y les diga, estamos llamados a ser luz, no tenemos que salir de la oscuridad. Que la luz del Espíritu Santo les guíe, les ilumine y los proteja. Les bendigo en nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Mucho Muchos gusto. saludos. Gracias. Gracias.